4. El asco motivado por el miedo, la política de la exclusión. Todas las sociedades marginan o subordinan a ciertos grupos de personas. En las sociedades feudales y las monarquías, la subordinación forma parte de la teoría oficial de la propia forma de gobierno. Los nobles son mejores que los campesinos y deben dominarlos. El rey posee un derecho divino a ser superior a los demás. En las democracias modernas, sin embargo, la norma pública suele ser que todas las personas merecen igual respeto y dignidad. Por lo tanto, la subordinación grupal, allí donde se produce, quebranta las normas mismas de justicia de la sociedad. Sabemos, no obstante, que los ciudadanos democráticos no están hechos de una pasta distinta y que son igual de humanos que las demás personas y, como tales, son proclives a los errores en los que el miedo y la preocupación autodefensiva hacen que caiga hasta el más virtuoso de los seres humanos y tales tendencias no se mantienen firmemente bajo control. Cabe suponer, pues, que los ciudadanos democráticos necesitarán buenas normas sociales y buenas leyes para apuntalar esa igualdad, y que, incluso cuando tales normas y leyes están vigentes, tal vez puedan ser fácilmente olvidadas en tiempos de especial tensión o incertidumbre. Nuestra sociedad, como la mayoría de las sociedades, arrastra una poco edificante historia de exclusión por razón de raza, género, orientación sexual, discapacidad, edad y religión. En nuestro momento político actual, las reivindicaciones de igualdad y dignidad formuladas por grupos hasta ahora excluidos son contestadas con preocupante frecuencia con propaganda, y hasta con crímenes de odio. De hecho, sabemos muy poco del número de organizaciones y delitos de odio. Según el Southern Poverty Lab Center, que lleva años recabando datos sobre crímenes de ese tipo, el número de grupos de odio ha aumentado desde los 892 que había en 2015 hasta 917 en 2016. Según el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, los delitos de odio en 9 áreas metropolitanas estadounidenses se incrementaron en más de un 20% en el último año. Y según un informe del año 2015 del FBI que desglosa los delitos de odio según su tipología, un 59,2% de estos delitos fueron motivados por prejuicios raciales, un 19,7% por prejuicios religiosos, la mayoría de los cuales, antijudíos, aunque crece el número de los antimusulmanes, y un 17,7% por prejuicios sobre la orientación sexual. Pero los datos en este ámbito todavía no son fiables. En 2014, el entonces director del FBI, James Comey, declaró: tenemos que detectar mejor y denunciar los delitos de odio para comprender realmente lo que está ocurriendo en nuestras calles y barrios para saber cómo ponerles freno. Parte del aparente aumento de esa clase de crímenes es seguramente producto de una mejor recopilación de datos y de un mayor afán por denunciar tales casos. Por lo tanto, tampoco deberíamos dejarnos llevar por el pánico ni culpar de entrada a los seguidores de Trump de un presunto rebrote. Lo que sí deberíamos recordar es que Estados Unidos tiene una vergonzosa historia de crímenes de odio e inquinas hacia grupos sociales, sobre todo en lo relativo a la raza, pero también motivados por la religión, el género y la orientación sexual, y deberíamos admitir que, tanto si ahora han aumentado como si no, hay demasiados delitos de odio y debemos hallar el modo de ponerles fin. La desgraciada reaparición del supremacismo blanco y el antisemitismo en la marcha de agosto de 2017 en Charlottesville, Virginia, ha puesto de manifiesto un problema que llevaba muchos años larvado. Un factor que mi análisis filosófico no abordará es la facilidad de acceso a las armas de fuego en Estados Unidos. El odio existe en todos los países y todos tienen delitos de esa clase, pero lo que en Europa tal vez no pasa de una paliza se convierte con demasiada frecuencia en nuestro país en un ataque con armas de fuego que se salda con multitud de víctimas. Creo que este es un elemento muy importante del actual problema de los crímenes de odio, pero, repito, no es el tema que aquí me ocupa. Por fortuna, y lo digo porque parece políticamente imposible conseguir avance alguno en esta cuestión, hay más temas sobre los que debatir. Hallar soluciones a estos problemas supone comprender cuáles son sus raíces. Un análisis filosófico y psicológico de las emociones relacionadas con la exclusión nos aclarará cuál es la situación actual y hacia dónde podríamos encaminar nuestros pasos, es decir, cómo podríamos tratar de buscar una reciprocidad y una igualdad mayores. ¿Cómo funciona la exclusión? ¿Qué emociones la impulsan y la configuran? ¿Y qué papel desempeña el miedo en la creación de tales jerarquías? El miedo motiva muchos malos comportamientos en este ámbito, sobre todo cuando se combina con la dinámica de la ira y la culpabilización. El miedo y la ira relacionada con el miedo destacan especialmente en los crímenes de odio contra los musulmanes, donde una aríade de temor puede ser fácilmente desviada hacia un lodazal de culpabilización y violencia vengativa. Pero, llegados a ese punto, hay otra emoción que debemos tener en cuenta. Me refiero a una emoción que, como la ira, está también infectada por el miedo, y que también el miedo suele llevar por mal camino, y a nosotros con ella. A diferencia de la ira, sin embargo, esta emoción no requiere de una mala acción, ni de la amenaza de una mala acción, para activarse, sino que está motivada por la angustia que nos causa nuestra propia animalidad y mortalidad y, por lo tanto, la provocan aquellas características físicas o fisiológicas, reales o imputadas,
que guardan una relación estrecha con la angustia que suscita en nosotros la mortalidad y la vulnerabilidad de nuestro cuerpo animal. Esa emoción es el asco. La irracionalidad de dicha emoción subyace a numerosos males sociales. Volvamos a los cuentos infantiles. Brujas y ogros no son solo amenazadores, son también feos y deformes. A menudo, son feos de un modo muy determinado, nos dan asco. Los imaginamos con cuerpos sucios, o viscosos, o malolientes, y a menudo hasta con formas de animales a los que atribuimos esas características, ranas, serpientes, murciélagos. Shakespeare sabía lo que hacía cuando describió a las brujas de Macbeth relacionándolas con tan repugnantes animales: al bodrio de su caldero echan, filete de culebra, ojo de tritón y dedo del pie de una rana, entre otras suculencias. Y Shakespeare también sabía lo fácil que es que la viscosidad y el asco se proyecten hacia los cuerpos de las minorías humanas a las que se tiene por indeseables. Por eso, las brujas también añaden a su caldo un hígado de blasfemo judío, además de una nariz de turco y labios de tártaro, y el dedo de un niño ahogado al nacer y arrojado a un pozo por una mala mujer. Las minorías étnicas y sexuales, judíos, musulmanes, prostitutas, aparecen así junto a animales viscosos repugnantes como si los cuerpos de esas personas fuesen también viscosos y asquerosos. El dedo de ese bebé muerto fue parido en una cloaca por una prostituta y, por lo tanto, está manchado por todos esos desechos de heces, orina y fluidos sexuales. Pero nos estamos adelantando a los acontecimientos. Volveré luego sobre estos ejemplos escogidos de asco proyectivo. Veamos primero el asco primario. Asco primario y vulnerabilidad. Puede que nos parezca que el asco es una emoción especialmente visceral. La reacción refleja habitual es vomitar o, como mínimo, exclamar, ¡puaj! Y el asco, como el miedo, forma parte probablemente de nuestra herencia evolutiva. Sin embargo, a diferencia del miedo, no está presente en los niños en su más tierna infancia, pues a los niños muy pequeños les encanta jugar con sus propios excrementos hasta que se les enseña a no hacerlo. De hecho, la primera vez que se observa en ellos la reacción del asco es precisamente cuando se les empieza a enseñar a usar el orinal o el inodoro. Puede que se trate de una tendencia innata que, aún así, tarde un tiempo en desarrollarse, como ocurre con el lenguaje. Lo que está claro, en cualquier caso, es que la cultura actúa sobre esa emoción desde muy temprano y que, por lo tanto, tiene mucho tiempo para darle forma, lo cual también significa que debemos estar muy al tanto de esas formaciones culturalmente específicas de dicha emoción. Voy a usar el término asco primario para referirme a esa reacción de ¡puaj! Que nos asalta al ver o percibir excrementos y otros fluidos corporales: sangre, mocos, semen, cerumen, vómito y orina son los que más repugnantes resultan habitualmente a muchas personas, así como animales que parecen compartir con esas sustancias ciertas propiedades sensoriales como son la suciedad, la viscosidad, la hediondez, todas aquellas cosas que las brujas echan a su caldero. Shakespeare incluye también sapos, lagartos y murciélagos. Nosotros, al nuestro, seguramente echaríamos además cucarachas, moscas, chinches y probablemente ratas. El alemán tiene un vocablo genérico para referirse a todos ellos, Ungeziefer. Es en lo que Gregorio Samsa descubre que se ha convertido en la metamorfosis de Kafka. La intención del autor checo, que ninguna traducción puede captar con exactitud, era dejar sin definir la especie de aquella repugnante criatura. Es algo así como una cucaracha, pero mucho más grande y de largas patas. El principal rasgo distintivo del Gregorio Ungeziefer es el asco que provoca su presencia. A la lista de desencadenantes del asco podríamos añadir asimismo los cadáveres animales y humanos. De hecho, es posible que esta aversión sea la clave de todas las demás, pues la idea de descomposición parece ser el hilo que enlazaría todos los demás objetos del asco primario. Podríamos pensar, de entrada, que el asco primario es una reacción sensorial simple, no cognitiva. Sin embargo, un importante corpus de investigaciones psicológicas realizadas por Paul Rosin y sus colaboradores ha demostrado que no es así. El asco tiene un marcado contenido cognitivo. Los experimentos muestran que el asco no coincide con una reacción sensorial simple. Un olor idéntico provoca reacciones diferentes en función de cuál crea el sujeto del experimento que es su procedencia. Los sujetos huelen un vial que contiene una sustancia desconocida. Pues, bien, a las personas que piensan que están oliendo un pedazo de queso suele gustarles el aroma, a las personas a las que se les dice que es olor de heces les suele parecer repugnante. Y eso que los olores reales son muy similares. Cuando pensamos que es queso, probablemente pensamos también que es algo agradable que llevarse a la boca. Cuando nos repugna, porque pensamos que son excrementos, nuestro asco hace que nos repela y que no queramos llevarnos algo así a la boca bajo ningún concepto. El asco, según concluyen los investigadores, implica pensar que el objeto es un contaminante, algo perjudicial si se ingiere o quizá con solo tocarlo. La boca es un límite que tiene una especial carga emocional. Todos evitamos comer cosas que son peligrosas, e ingerir heces es ciertamente un peligro, como también lo son los cadáveres y muchos de esos animales viscosos. Así que la siguiente hipótesis que los investigadores trataron de contrastar fue la de si el asco es una forma de miedo a lo peligroso.
Hay algo de verdad en tal afirmación, pues se observa cierta correlación entre lo asqueroso y lo peligroso, y es muy posible que el asco evolucionara en los humanos como un mecanismo que nos protege de los peligros representados por la descomposición y las bacterias. El asco, pues, tiene cierta utilidad como mecanismo heurístico, incluso ahora que sabemos mucho más acerca de esos peligros. Por eso, sigue siendo buena idea tirar a la basura la leche que huele mal, en vez de dedicar tiempo a analizarla para comprobar la presencia de bacterias. De todos modos, las investigaciones muestran que el asco no es una mera reacción de temor al peligro. Hay muchas cosas peligrosas que no dan asco, las setas venenosas son un claro ejemplo de ello. Y también son muchas las cosas que dan asco sin que representen peligro alguno, o que lo dan incluso después de que hayan sido despojadas de todo peligro. La orina, el semen y la sangre no son sustancias cuya ingestión resulte peligrosa, y el sudor no deja de ser una forma de orina, peligrosa únicamente si hay una presencia adicional de bacterias. O, dicho de otro modo, lo peligroso no es el sudor, sino la piel de la persona que suda. Así pues, nuestro rechazo a ingerir tales sustancias debe de tener otra explicación. ¿Por qué las ponemos en la misma categoría que las heces y los mocos, sustancias que sí son peligrosas de verdad? Por otra parte, los sujetos de los experimentos se niegan a ingerir cucarachas esterilizadas o a beber zumo removido con un matamoscas también esterilizado. En uno de los experimentos, se probó a pedir a los sujetos que ingirieran una cucaracha esterilizada dentro de una cápsula de plástico sellada e indigerible que los sujetos expulsarían tal cual con sus heces. Y siguieron negándose a tragar algo así. Por lo tanto, la percepción de peligro no explica realmente la aversión de las personas a ingerir ciertas cosas. Todo se complica aún más cuando nos damos cuenta de que el asco emplea un vocabulario simbólico relacionado con las formas y el contacto. Rosin lo llama, pensamiento mágico. Las personas, por ejemplo, se niegan a comer dulce de caramelo con forma de heces de perro, aun sabiendo lo que es. También se niegan a beber zumo de un recipiente esterilizado con forma de orinal. Y el contacto importa, si algo ha tocado lo asqueroso, pasa a ser asqueroso también, por mucho que lo limpiemos. Así, si una rata ha comido de un plato, la gente no quiere volver a usar ese plato, por mucho que se haya lavado. El asco, según concluyen los investigadores, es una aversión al contacto que viene motivada por un pensamiento de contaminación. Este pensamiento puede implicar también un peligro, pero puede significar simplemente un rechazo a ser aquella cosa, a tener esa cosa, corrompida, dentro de uno mismo, como una parte de uno mismo. Algunos investigadores han citado la idea de que somos lo que comemos, como ejemplo de creencia popular que subyace a esa forma de pensar. Existe una especie de angustia subyacente al asco, pues la reacción física refleja que provoca es la aversión y, a menudo, la huida. Pero es una angustia que no es por un simple miedo al peligro, pues tiene una naturaleza simbólica. Rosin señala que todos los objetos del asco, primario, son animales o sustancias animales, posiblemente a excepción de algunas plantas gelatinosas, como el quingombo u ocra, repugnantes para algunas personas. Y concluye que los objetos del asco son recordatorios animales, cosas que nos hacen pensar en nuestra propia animalidad y, por consiguiente, en nuestra mortalidad. Rosin da ahí un salto demasiado precipitado, como ya argumenté en 2004, y como algunos investigadores posteriores han recalcado. No todos los aspectos de nuestra animalidad nos asquean, ahí están la fuerza y la velocidad, por ejemplo. Tampoco nos repugnan los animales que encarnan tales características. Nos da asco lo que pensamos que está corrompido o que corrompe, como es el caso destacado de lo que está muerto y en descomposición o de lo que nos recuerda al hedor de la muerte y la descomposición. Así pues, no deberíamos darnos tanta prisa en separar el asco del miedo y de la evitación de patógenos nocivos. El asco viene infundido por cierto tipo de miedo, pero, y ahí Rosin tiene toda la razón, es un miedo que está más arraigado en nosotros que la simple idea de que esta cosa o aquella son peligrosas. Es un miedo que está relacionado en cierto modo con la muerte y con la potencial descomposición del material del que estamos hechos, y eso es lo que hace que actúe mediante símbolos, más que a través de meras propiedades sensoriales. Nos negamos, literalmente, a ingerir putrefacción y, por lo tanto, a estar muertos. Los seres humanos de todas las culturas son los únicos animales que muestran esa angustia por el hecho de ser animales. Nos esforzamos por ocultar las señales de nuestra animalidad y las rehuimos cuando se nos confronta con ellas. El poema de Jonathan Swift, The Ladies' Dressing Room. El vestidor de la dama, es una maravillosa descripción de tan universal tendencia humana. La mujer que lo protagoniza dedica 5 horas a lavarse y vestirse para crear la ficción de que es una diosa, dulce y limpia, engalanada de encajes, brocados y telas. Pero su amante entra a hurtadillas en la habitación y halla allí todas las señales de la animalidad de la amada, mocos, cerumen, caspa, pelos depilados del mentón, ropa con sudor de axilas, grasa cutánea, una palangana con las raspaduras de sus dientes y sus encías, medias que huelen a apestosos dedos del pie, todo lo cual revuelve el estómago del pobre estrepón, el secreto visitante. El clímax de su asco llega cuando abre el arcón de la ropa sucia,
Una verdadera caja de Pandora de todos los males, y haya en el restos de orina y heces, y quizá también de fluidos menstruales, cosas que mejor será no expresar. Así terminado su gran repaso, diagonal un asqueado estrepón la escena abandonaba diagonal mientras repetía entre amorosos espasmos diagonal oh, Celia, Celia, Celia caga. Por muy inusual que nos parezca la obsesión de Swift con estos temas, lo cierto es que en esos versos da voz a una profunda preocupación humana y está en lo cierto al mostrarnos que buena parte de la vida de las personas, y, desde luego, no solo de las mujeres, está ocupada por rutinas dirigidas a tratar de conseguir que no demos asco a los demás, o a nosotros mismos. Tampoco deberíamos pensar que esa clase de angustias pertenecen a un pasado ya olvidado. La necesidad de una Celia divina sigue estando omnipresente en los sitios de porno en Internet, que despojan a las mujeres de vello púbico, arrugas, secreciones, menstruales y de otros tipos, y, por supuesto, de toda clase de olores. Se espera entonces de las mujeres que se transformen en esa especie de Celia retocada. Si no lo consiguen, corren el riesgo de que las consideren repugnantes. ¿De qué va todo esto? La palabra misma, diosa, nos lo indica. Se trata de trascender nuestra humanidad corporal mortal, de ocultar la muerte y la descomposición a nosotros mismos y a los demás. Ningún otro animal hace eso. Y habitualmente ha sido de las mujeres de quienes se ha esperado que lo hicieran con especial afán obsesivo. Todos los animales temen a la muerte de una manera muy directa, rehúyen el dolor y el fin de la vida. Muchas especies animales entierran los excrementos y muchas también abandonan a sus miembros ya viejos o discapacitados. Pero nosotros somos los únicos animales que convierten su aversión a la muerte en un extraño proyecto simbólico de trascendencia que el gran estudioso de los primates, Franz de Waal, denomina antroponegación, negación de nuestra pertenencia a esa especie animal. Incluso el asco primario, bastante útil en lo referido a los fluidos corporales y a los objetos malolientes y pegajosos, se imbuye de miedo y expresa lo que el antropólogo Ernest Becker llamó la negación de la muerte, y no solo es negación, es también huida. Aunque yo lo he calificado de primario, y he indicado que es relativamente impermeable a las diferencias culturales, exhibe sin duda un complejo contenido simbólico que expresa un proyecto humano tan importante como condenado al fracaso. El asco proyectivo y la subordinación grupal. El asco, como ya hemos visto, comienza a aparecer en los niños pequeños durante la fase en la que aprenden a usar el orinal o el inodoro para hacer sus necesidades. La cultura tiene ahí, pues, una buena oportunidad para dar forma a esa emoción. Individuos y culturas divergen hasta cierto punto en los mensajes que transmiten sobre el carácter corporal, fisiológico, de la especie humana, sobre lo bueno o lo terrible que es. Pero no se conoce sociedad alguna, ni, posiblemente, tampoco ningún individuo, que ejemplifique de forma plena y sistemática aquel ideal de Walt Whitman de aceptar el cuerpo eléctrico, con amor y sin reservas. Tal vez ni siquiera deberíamos querer algo así, pues, a fin de cuentas, la lucha humana por trascender la mortalidad probablemente es el origen de muchos avances científicos y culturales. El asco, sin embargo, no se queda en esos objetos primarios, los fluidos corporales, los animales con esa misma clase de propiedades y los cadáveres. El asco extiende ramificaciones más allá de esos objetos, y su forma cultural se va haciendo cada vez más compleja con el paso del tiempo. El empeño en huir de la animalidad y de la muerte adopta así una forma muy problemática, se convierte en lo que llamaré un asco proyectivo. La voluntad de definir nuestro estatus superior, con respecto a lo meramente animal se sostiene sobre cimientos poco firmes. Como siempre que nos creemos por encima de lo animal, nos engañamos a nosotros mismos, nuestras estratagemas en ese sentido son endebles y fáciles de desenmascarar. Cada día nuestros cuerpos animales reclaman nuestra atención de infinidad de maneras distintas. Ahora mismo, mientras escribo esta frase, tengo ganas de hacer pis y estoy tratando de decidir cuánto más rato podré seguir trabajando antes de que me tenga que levantar para ir al baño. Incluso aunque rehuyamos por aversión los objetos del asco primario, intentando así mantenernos puros y sin contaminación, no lo logramos demasiado. Por mucho que nos lavemos, nos cepillemos, nos limpiemos con hilo dental, frotemos y abramos la ventana, no dejamos de estar en contacto casi constante con nuestras propias secreciones y las de otras personas. Algo de aversión a las secreciones corporales puede estar racionalmente motivado por el temor a un peligro. Por ejemplo, yo, como la mayoría de los cantantes, tengo una fobia bastante acusada a quienes estornudan y tosen cerca de mí. Pero mucha de esa aversión es puro asco, y es difícil excluir de nuestra vida todo lo que nos asquea. Solo logramos controlarlo y aislarnos de ello en la llamada alta literatura, donde difícilmente se mencionan las funciones fisiológicas. Swift nos impacta, incluso entendido desde el mucho más permisivo contexto de la sátira y la comedia. Pero lo que curiosamente se conoce como novela realista, es un caso muy ilustrativo de hasta qué punto la evitación de esos temas se volvió norma para todo un género. Hay mucha realidad en la novela realista, muchos detalles de personas y lugares, incluso de comidas. La expresión física de la naturaleza tiene en esos libros una presencia poderosa, incluso en sus manifestaciones más peligrosas.
Pero lo repugnante es un ámbito que ha estado íntegramente desterrado de esas obras, al menos, hasta fecha relativamente reciente. Nada de inodoros, ni de cepillados de dientes, ni de periodos menstruales, ni de narices mocosas, ni de fluidos sexuales. Personas muertas sí, cadáveres no, es decir, nada de referencias al hedor y la putrefacción. Cuando, de pronto, en una novela James Joyce nos mostró a Leopold Bloom yendo a la letrina o masturbándose mientras miraba a Gertie McDowell por debajo de la falda, y cuando representó allí también a Mally Bloom cavilando sobre los penes de sus amantes mientras se sentaba en el orinal, en el momento en que le llega la regla de ese mes, la conmoción pública fue considerable. Todas las cloacas secretas del vicio se canalizan a través de su flujo de pensamientos inimaginables, imágenes y palabras pornográficas, escribió uno de los críticos iniciales de la obra. Tan grande era el horror que sentían los lectores mirándose a sí mismos en aquellas páginas que la representación de lo cotidiano les parecía un vicio monstruoso. Cuando D.H. Lawrence representó explícitamente unas relaciones sexuales, también a él lo acusaron de ser sucio y obsceno, una palabra que deriva del latín caenum, inmundicia. De hecho, la definición legal misma de obscenidad, según han señalado los tribunales, alude a lo repugnante o asqueroso. Así que las personas siguen enfrentadas consigo mismas, por mucho que intenten no estarlo. No obstante, si no pueden librarse por completo del asco que sienten hacia ellas mismas, hay una estratagema que puede ayudarlas a lograrlo y que se utiliza con demasiada frecuencia en la vida humana. Se trata de la brillante idea siguiente: ¿y si pudiéramos identificar a un grupo de seres humanos a los que viéramos como más animales que nosotros, más sudorosos, más malolientes, más sexuales, más impregnados del hedor de la mortalidad? Si identificáramos a un grupo de humanos y los subordináramos de ese modo, tal vez nos sentiríamos más seguros. Ellos son los animales, no nosotros. Ellos son sucios y hediondos, nosotros somos puros y limpios. Y ellos están por debajo de nosotros somos sus dominadores. Esta forma confundida de pensar está muy generalizada en las sociedades humanas como un modo de crear una distancia entre nosotros y nuestra problemática animalidad. Volvamos a fijarnos un momento en los cuentos infantiles. Los niños pequeños aprenden con demasiada frecuencia a calmar sus temores no pensando racionalmente en cómo protegerse del hambre, las enfermedades y otros peligros de la vida, sino, animados por los relatos que les cuentan, echando la culpa de todo a una figura fea, deforme, bestial, un ogro o una bruja, cuando no un animal parlante. Y se dicen a sí mismos que si pueden controlar y dominar a esas figuras, proyecciones de lo que ellos temen de sí mismos, la vida será más segura. Desde los tiempos de la antigua Roma, se nos ha descrito a las brujas como seres repugnantes y sucios. En los cuentos infantiles, el malo es normalmente un individuo, pero en la vida social lo asqueroso se proyecta a menudo hacia afuera, hacia un grupo vulnerable. Las brujas de Macbeth arrojan a su caldero al judío, al turco o musulmán, simbolizado por su nariz, y al tártaro, probablemente, un africano negro, pues Tártaro era, en la mitología griega, una región de negrura, simbolizado por sus labios. Si podemos evitar que esas personas nos contaminen, de algún modo podremos evitar, y elevarnos por encima de, nuestra propia animalidad. Esa es la idea sobre la que se asienta lo que yo llamo el asco proyectivo. De entrada, parece algo descabellado, condenado a fracasar. Los seres humanos son más o menos iguales en todas partes, así que ¿cómo es posible llevar a la práctica semejantes segmentaciones? No se vendrán abajo sin remedio en cuanto el grupo subordinado dé fehacientes muestras de compartir una misma humanidad con los demás. El asco proyectivo es precisamente proyectivo, porque aleja aquellas propiedades que provocan asco del yo al que le repugnan y las envía a otras personas, proyectándolas sobre ellas, diciendo, son unos apestosos y unas bestias. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso ese empeño en imputar a otros unas cualidades repugnantes no hará con toda seguridad que, nuestra mirada, la del grupo dominante, se vuelva sobre nosotros mismos y, nos, haga conscientes de que lo que, nosotros, señalamos y rehuimos en otros está en nosotros mismos también? Pues lo cierto es que, sea como sea, el asco proyectivo tiene una presencia muy destacada en todas las sociedades conocidas. Algunos de los grupos señalados como dianas de esa subordinación por asco son subgrupos raciales, identificados por el color de la piel u otros rasgos superficiales. Y, como bien sabemos, hasta una pseudociencia se creó para sustentar la mentira de que tales grupos, los afroamericanos, los asiáticos, los nativos americanos, son realmente, otros, una especie distinta a, nosotros. Hay otros grupos que también son señalados por razón de una afiliación grupal étnico-religiosa, los judíos, los musulmanes. También hay grupos señalados porque su sexualidad no convencional llama la atención. En muchas sociedades, gays, lesbianas y personas transgénero son considerados repugnantes porque en ellos destaca su naturaleza física y sexual, lo que concita fascinación, es como si tuvieran una mayor corporeidad. Las campañas contra la igualdad de derechos de los gays en Estados Unidos recurrieron a imágenes de sexo anal y a la supuesta mezcla de heces y sangre para animar a la población a evitar el contacto con las personas homosexuales, y con los hombres gays en especial, tanto en las viviendas como en el trabajo.
También hay grupos que repugnan porque directamente recuerdan al grupo dominante su propia debilidad, su propio futuro. Así, los antiguos, intocables, de la jerarquía de castas de la India eran los que se encargaban de recoger los excrementos y los cadáveres, y de barrer el suelo. Evitando el contacto físico con ellos, los miembros de otras castas superiores se dejaban llevar en cierto modo por la fantasía de que estaban evitando el contacto con su propia suciedad, a pesar de que, día tras día, eran ellos quienes excretaban los desperdicios que las castas inferiores recogían, y a pesar de que sabían de sobra que las personas se morían en todos los grupos sociales sin excepción. Asimismo, en todas las sociedades, las personas con discapacidades mentales y físicas severas han sufrido rechazo por asco, como si evitando esas muestras de discapacidad las demás personas se volvieran invulnerables a sufrirlas ellas mismas. Especial repulsión es la que suele producir el cuerpo envejecido, pues ese, el de los ancianos, es el único grupo al que todos saben que terminarán perteneciendo tarde o temprano, salvo que fallezcan prematuramente. La gente se siente mejor manteniéndose a distancia de los cuerpos arrugados y de pulso vacilante, como si la estigmatización fuese un verdadero elixir de vida. El asco por los cuerpos de las mujeres, fluidos menstruales, carnes flácidas, forma una combinación singular con el miedo y el deseo, así que pospongamos el tema por el momento. Creer que podemos evitar realmente el contacto con la animalidad puede ser una locura condenada a fracasar, pero lo que ya no es tan imposible es evitar el contacto con miembros de subgrupos simbólicamente polutos. En la Inglaterra de Shakespeare ya no había judíos porque habían sido expulsados con anterioridad. Gran Bretaña no tuvo habitantes judíos entre 1290 y 1656. Fue, pues, un toque de genialidad de Shakespeare y de sus compatriotas imaginarse lo asqueroso en forma de un grupo que, aun siendo real, aun teniendo una referencia histórica verídica y aun pudiendo ser imaginado como un recuerdo bastante vivo, simplemente no estaba presente en Gran Bretaña en aquel tiempo. En nuestra época, los nazis se tomaron muy en serio el propósito de exterminar a todos los judíos de Europa y tuvieron un éxito considerable, y terrible, en su intento. Las personas con discapacidades y las personas mayores también han sido blanco de intentos de exterminio, aunque, más habitualmente, han sido sencillamente marginadas, apartadas del espacio público. Muchas ciudades llegaron a tener vigentes leyes de fealdad, que prohibían que las personas con discapacidades o de aspecto desagradable aparecieran en plazas, calles y lugares públicos. Los gays y las lesbianas han vivido durante muchos siglos forzados a guardar su vida sexual, en el armario, y a presentar en público solamente aquellos aspectos de sí mismos que encajaban con las normas del grupo dominante. En una amplísima diversidad de casos, pues, el asco proyectivo ha obligado, y obliga, a muchas personas a ocultarse o a retraerse. En otros casos, al grupo dominante le resulta útil la presencia del grupo repugnante y no quiere librarse de él por completo. Se desarrollan entonces complejos rituales que presiden las interacciones e impiden la contaminación. La jerarquía india de castas, el trato a los afroamericanos en Estados Unidos y el trato de los hombres a las mujeres son tres ejemplos de ese tipo. Los repugnantes son visibles en todo momento, mientras realizan las útiles labores que tienen asignadas, pero un sistema de conductas evita la contaminación. Y la gente llega más o menos a convencerse de que si se abstienen de hacer X, Y, Z, consigue realmente evitar el sudor, los excrementos, el semen y los mocos. Si un afroamericano no se baña en una piscina pública, eso viene a significar que la piscina está limpia, que allí no hay heces, sudor ni orina. Los que trataban de racionalizar esas políticas decían que esos grupos eran portadores de enfermedades de transmisión sexual u otras infecciones contagiosas, y muchas personas probablemente estaban convencidas de que era verdad. Y el asco moralizado. Es harto conocido que la gente siente asco por cosas que consideran además inmorales. En algunos de esos casos, la aversión tiene dos componentes que, cuando menos, podemos tratar de separar. Por ejemplo, muchas personas creen que el sexo homosexual es inmoral sin que les repugne, y muchas sienten que el sexo gay es asqueroso sin alegar argumento moral alguno para ello. Hay personas que sienten asco por los cuerpos de los afroamericanos y también sostienen argumentos sobre la proclividad a la delincuencia de esas personas, pero, repito, los dos elementos se dan muchas veces por separado en diferentes individuos. Más curiosos son aquellos casos en los que parece que el objeto del asco en sí sea la inmoralidad misma. Pueden repugnarnos la corrupción de los políticos, los crímenes horribles o el racismo y el sexismo. Este es un fenómeno que intriga a los investigadores desde hace tiempo y que a mí misma me desconcierta. Lo he abordado con detenimiento en otro de mis libros, así que permítanme que resuma mis argumentos. En algunos de esos casos, ocurre simplemente que las personas usan las palabras con cierta ligereza. Cuando dicen, estos políticos me dan asco, lo que están expresando en realidad es una sensación de queja o de enfado, y su emoción probablemente no es de asco propiamente dicho. En otros casos, sí es asco o repugnancia, pero la idea, cuando se analiza más a fondo, está centrada más bien en nociones típicamente repugnantes. La persona se imagina gráficamente los actos sangrientos del criminal, o se imagina a los políticos como si realmente fueran cucarachas o ratas.
En otros casos, en la medida en que la emoción en cuestión es el asco y no la ira, sigue siendo central en ella cierta idea general de pureza y suciedad, y la persona expresa así un deseo de no estar contaminada por esa gente mugrienta, de tener un lugar más puro para sí. En mi opinión, tales ejemplos no sirven para mostrarnos lo mucho que ciertas formas de asco tienen de construcción social, ya que lo que la persona asqueada quiere hacer en esos casos es huir, más que solucionar el problema. Yo a veces me veo mudándome a Finlandia, un país que conozco bastante, aunque no demasiado, y que, por ello, me imagino como una tierra de lagos azules cristalinos y pureza socialdemócrata. Tampoco podemos fiarnos del asco en el plano judicial, los jurados, por ejemplo, suelen sentir repugnancia ante los detalles cruentos y sangrientos, pero los asesinatos pueden ser especialmente terribles sin que impliquen elementos tan sensoriales, pensemos, sino, en el asesinato de un vigilante durante un atraco a un banco. Así que me resisto a aceptar la tesis que propugnan algunos estudiosos del tema en el sentido de que, en tales casos, el asco es productivo y es fiable como guía del criterio político. Pero sí admito que algunos de estos ejemplos no entrañan deseo alguno de subordinar a otros grupos o individuos. El asco y lo que nos da miedo. El miedo está en la esencia misma del asco primario, el que nos aparta de lo que nos alarma y, a menudo, nos amenaza. Como el asco primario no nos aleja lo suficiente de lo que nos atemoriza, el miedo construye un mecanismo protector adicional, el asco proyectivo, que pone en peligro la igualdad y el respeto mutuo. Pero como las ramificaciones del miedo son extensas y dan lugar a múltiples variedades diferentes de estigmatización por asco, conviene que entendamos bien la plasticidad infinita de estas formaciones sociales para precisar mejor las más pertinentes y así comprender nuestro propio momento político. Aunque podríamos centrarnos en muchos tipos de exclusión, quiero centrarme aquí en dos que parecen especialmente acusados en la actualidad, el asco físico hacia los afroamericanos y el que también suscitan los gays, las lesbianas y las personas transgénero. Las reacciones negativas, complejas y saturadas de odio, ante la presencia y el éxito de las mujeres en nuestra sociedad implican una tóxica mezcolanza de asco, ira diagonal culpa y envidia, así que hablaré de ellas por separado más adelante. Déjenme comentarles brevemente qué es lo que no incluyo en este capítulo. El asco que impulsa la discriminación por razón de discapacidad y edad es un importante mal social, pero ya he centrado mi atención en él en otro libro del que soy coautora, Agin Totfeli, así que dejaré esa cuestión a un lado. En todo caso, no me parece que este sea uno de los temas candentes en nuestros debates actuales, la discriminación por edad, me temo, es tosudamente universal y transversal a todos los partidos. Los musulmanes son blanco de delitos de odio y, en la India, la propaganda que incita esa animosidad utiliza una retórica del asco, pues dice que los cuerpos de los musulmanes huelen mal, porque se supone que comen carne de vacuno, y que son seres hipersexuales e hiperfértiles, en contraste con la pureza y el autocontrol sexual que se le presumen al cuerpo del hindú. Narendra Modi hizo campaña en su estado de origen, Gujarat, con el eslogan, nosotros somos dos y tenemos dos, cada pareja hindú tiene 2 hijos, ellos son 5, porque a cada hombre musulmán se le suponen 4 esposas, aun cuando la poligamia no sea más frecuente entre los musulmanes que entre los hindúes, y tienen 25, una cifra que suena bien y facilita la rima. Valiéndose de propaganda obscena referida a los cuerpos de las mujeres musulmanas, Modi y sus organizaciones aliadas alentaron una furia asesina contra los musulmanes que desembocó en el genocidio de 2002 en Gujarat, en el que fueron asesinados unos 2.000 musulmanes civiles inocentes. En Estados Unidos, sin embargo, el odio a los musulmanes está centrado en los musulmanes entendidos como objetos de miedo, sin asco. Probemos, pues, la validez de ese análisis centrándonos en los dos casos de prueba que he escogido, el asco hacia las personas afroamericanas y el asco hacia las de sexualidad no convencional. Estos dos casos nos servirán también para entender mejor cómo la educación y la legislación pueden inhibir los efectos perjudiciales del asco. En tiempos de las llamadas leyes de Jim Crow, una era tan reciente que no se puede considerar que haya terminado del todo, los cuerpos afroamericanos se percibían con asco, como fuentes de contaminación. Las cafeterías, las piscinas, las camas de los hoteles, nada de eso podía compartirse. Muchas personas inteligentes que se comportaban de manera absolutamente civilizada en otros ámbitos de sus vidas creían que los cuerpos de las personas negras eran portadores de una impureza terrible. A mí misma, hija de un padre racista originario del sur profundo, aunque viviera en el norte, me aseguraban que los afroamericanos olían distinto, que nos contagiarían enfermedades si usaban los mismos baños que nosotros, o que si bebían de un vaso era mejor que ya no volviéramos a beber de ese vaso nunca más, ni siquiera después de lavarlo. Aunque ese asco estaba fundado en una mera fantasía, terminaba por adquirir una realidad física. Por ejemplo, durante la era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra de Secesión, se dice que había personas originarias del sur que, tras haberse mudado al norte, cuando se sentaban a una mesa con personas de otras razas, no podían evitar vomitar, literalmente. Estoy usando el tiempo verbal pasado en un ejercicio de optimismo, pero los manifestantes supremacistas blancos de agosto de 2017 en Charlottesville nos muestran que esas desagradables fantasías siguen vivas. ¿Pero a qué venía toda esa angustia? En parte,
Esa repugnancia evidencia el horror que nos genera nuestra propia animalidad y nuestra fisiología, lo cual es común a todas las formas de estigmatización por asco. Pero cada formación proyectiva tiene sus propios rasgos específicos, y creo que nosotros, los estadounidenses, podemos entender la nuestra más claramente comparándola con otras dos, el asco implícito en la jerarquía india de castas y el asco antisemita. La actitud india hacia los intocables compartía, y, por desgracia, aún comparte con demasiada frecuencia, pues un 30% de las familias hindúes siguen observando las normas de la intocabilidad, muchos temas con nuestro propio asco racial. Entre ellos, está el rechazo a compartir el agua que se bebe o la comida, las piscinas, las camas de los hoteles y, en general, los contactos corporales. B.R. Ambedkar, gran arquitecto de la Constitución india y una de las más preclaras mentes juristas de la era moderna, se crió, según él mismo cuenta, siendo un niño dalit, un miembro de la casta antes llamada de los intocables, rico y bien alimentado y vestido, porque su padre trabajaba en el ejército británico, que era una institución racista en muchos sentidos, pero que ignoraba la jerarquía de castas. En el colegio, no le dejaban beber agua del mismo grifo del que bebían los demás, en una región de la India donde las temperaturas superan a menudo los 45 grados centígrados, ni sentarse en las esteras en las que se sentaban los otros niños. Cuando viajaba con sus hermanas, vestidos todos con ropa cara, aseada y almidonada, y bien provistos de dinero, no les era posible encontrar un hotel que los aceptara como huéspedes. Todo esto recuerda mucho al sur de la era de Jim Crow, donde ni los jugadores de béisbol negros famosos, por muy adinerados y triunfadores que fueran, pudieron alojarse en hoteles, de blancos, hasta bien entrada la década de 1950. Pero hay diferencias. Una de ellas es bastante extraña y muestra hasta qué punto es irracional todo el sistema generado por el asco. Muchos afroamericanos cocinaban y servían la comida en los hogares de los blancos ricos. Un dalit, sin embargo, jamás podía entrar siquiera en la cocina de la casa de un hindú de casta superior, y de hecho, el contacto con la comida era un locus crítico del estigma. Y hay otra rareza más, en el sur de la era de Jim Crow, los platos de los que habían comido personas negras se rompían para que no pudieran usarse de nuevo. El grande del béisbol Hank Aaron refiere en su autobiografía esa práctica habitual y comenta, si hubieran sido perros los que hubieran comido de esos platos, los habrían lavado. Así que el sur estadounidense tenía unas prácticas retorcidas y estrambóticas en lo que se refería a la comida, los negros podían cocinar y servir comida para los blancos, pero se creía que contaminaban esos mismos platos cuando ellos los usaban para comer. Y hay más y mayores diferencias entre el asco de casta indio y el racismo estadounidense. Los hombres dalit eran considerados patéticos, enclenques y bajos, nadie los veía como unos temibles depredadores sexuales ansiosos por tener sexo con mujeres de castas superiores. La evitación del contacto sexual con ellos se enmarcaba en la evitación general que prescribe el sistema en su conjunto, pero las violaciones perpetradas por hombres dalit no eran un temor fundamental en la imaginación de las castas superiores. Podríamos decir que los hombres dalit eran vistos más bien como cucarachas, sucios, bajitos, repugnantes, pero ni potentes ni fuertes. Muy distinta era la historia con los varones afroamericanos. Si examinamos sin complejos los encendidos debates que mantuvimos en Estados Unidos en la década de 1950 a propósito de la integración en las escuelas, veremos que el miedo al contacto sexual entre varones negros y mujeres blancas fue uno de los elementos centrales de las reticencias a integrar racialmente los centros educativos. En un importante artículo reciente, mi colega Justin Driver, destacado constitucionalista, ha reunido con implacable sistematicidad todas las pruebas necesarias para construir una imagen detallada de la situación en aquellos años hasta mostrarnos que incluso un dirigente tan aparentemente benigno como fue Dwight Eisenhower sentía una particular fobia sobre esa cuestión. En una conversación confidencial con el entonces presidente del Supremo, Earl Warren, a quien competía en aquellos momentos emitir sentencias sobre el caso de Brown contra el Consejo Escolar de Tepique, Kansas, Eisenhower le imploró que supiera ver que los sureños blancos segregacionistas no son mala gente. Solo están preocupados porque no quieren que les obliguen a que sus niñitas se sienten en el colegio junto a unos chicarrones negros. La idea de que el hombre negro era un animal peligroso al acecho recorrió todos nuestros tensos debates de entonces, y diría yo que esas mismas imágenes siguen teniendo mucha fuerza hoy en día, aunque, en muchos casos, hayan pasado a un plano oculto, donde alimentan lo que los psicólogos llaman el sesgo implícito, un prejuicio que se revela en los tests empíricos, incluso aunque la persona prejuiciosa no sea consciente de serlo. Así pues, el asco y el miedo se combinan de un modo que es sui generis y muy distinto del modo en que el asco se formó en la India. Otro grande del béisbol, Don Newcombe, ha contado la experiencia que les tocó vivir en un hotel solo para blancos que permitió que los jugadores negros se alojaran en él en 1954, pero solo si prometían que no usarían la piscina, donde podían estar muy próximos a mujeres blancas ligeras de ropa. De hecho, les dieron habitaciones que no tuvieran vistas a la dichosa piscina. 70 años después, esas ideas no han desaparecido. En Charlottesville, Virginia,
durante la manifestación supremacista blanca de agosto de 2017, una joven participante en la manifestación que se organizó para protestar in situ contra la marcha de los supremacistas oyó que una mujer de las que se manifestaban en el bando contrario le decía: «Ojalá te viole un negrata». Pensemos ahora en los judíos. Ellos, al igual que los afroamericanos, estaban considerados de manera generalizada, tanto en Europa como en Estados Unidos, como unos seres hipercorporales e hiperanimales, más malolientes y más sexuales que sus congéneres gentiles. La nariz judía era un obsesivo motivo de comentario y es evidente que era vista como una especie de órgano genital. El tópico de que a los judíos les gusta fumar cigarros grandes y largos, y que mi padre se encargó de recordarme en infinidad de ocasiones, reforzaba la imagen de los judíos como sensuales y autocomplacientes. El antisemitismo estadounidense incide en tópicos similares. Hoy en día, rara vez se expresan ya en público, por mucho que la derecha alternativa, la alt-right, se esfuerce desafiantemente por hacerlo. No obstante, existían dos grandes diferencias entre el asco antisemita y el asco racial de aquella misma época. En primer lugar, a los judíos se los consideraba unos animales muy inteligentes, cuya astucia los convertía en especialmente peligrosos, mientras que a los hombres afroamericanos los imaginaban como unas bestias salvajes. Por lo tanto, lo que los intolerantes temían de unos y de otros era sutilmente diferente, que fueran dominados por una hábil conspiración de banqueros en el primer caso, las violaciones y los asesinatos, en el segundo. Quedaban así conformados los parámetros de los respectivos prejuicios. Por ejemplo, mi padre se oponía enérgicamente a que yo apareciera en público en grupos de personas racialmente mixtos, al parecer, porque entendía que quienes vieran un grupo así sospecharían automáticamente de la existencia de cierto contacto íntimo sexual entre sus miembros. ¿Qué otra cosa? Es evidente que imaginaba él que pensaría la gente, pintaría un hombre negro ahí en medio. Pero no sentía análogo temor a que yo socializara con judíos, siempre y cuando no me casara con ninguno, cosa que al final hice, probablemente porque suponía que la gente atribuiría toda clase de fines intelectuales y profesionales a tal reunión o encuentro. Además, aunque se tenía una imagen hipersexualizada de los judíos, normalmente no se los consideraba unos violadores ni unos depredadores dotados de una elevada agresividad física. De hecho, lo normal era que los judíos fueran objeto de burla en cuanto a su supuesta baja destreza en los deportes y que se los representara como débiles en ese terreno. Vemos aquí nuevamente que cada formación concreta del asco tiene sus propios matices y su propia historia. El hecho de que todas las formas de asco tengan elementos comunes es significativo, pero no nos libera de la responsabilidad de diseccionar nuestro propio momento y nuestras propias patologías. Estas comparaciones nos enseñan que, en el caso de los judíos, y dado que, por desgracia, todavía hoy tenemos que lidiar con el antisemitismo, a lo que debemos estar atentos es a ciertas ideas fantasiosas sobre la astucia judía, la corrupción judía y las conspiraciones judías, sin olvidar la vulgaridad y la grosería judías. En el caso de los afroamericanos, necesitamos estar atentos a la tendencia a caracterizar a los hombres negros como seres depredadores, criminales, salvajes y violentos por naturaleza. Y también tenemos que vigilar mucho la idea de que los niños negros no pueden, o no quieren, aprender, o peor aún, la de que prefieren inevitablemente delinquir a educarse. Han Caron señala con cierta amargura que los periodistas sistemáticamente representaban su actitud, de normal reservada y tímida, como la típica de un solapado muchacho de color. Sabían ya qué noticia iban a escribir sobre él antes incluso de conocerlo en persona. A la vista de las contundentes pruebas psicológicas de que el prejuicio continúa estando enterrado en la mente de la mayoría de los estadounidenses, aun cuando creamos de buena fe que no somos racistas, debemos hacer un esfuerzo especial por contrarrestarlo. Por lo tanto, cuando se tomen decisiones sobre los presupuestos educativos, sobre el transporte escolar y sobre cómo mejorar las deterioradas escuelas de los barrios urbanos marginados, es importantísimo que tanto blancos, como asiático-americanos y latinos se esfuercen por neutralizar su propio, y probable, sesgo implícito, que, desde luego, también puede ser compartido por algunos negros, partiendo del supuesto de que todos los niños tienen capacidades similares para el aprendizaje y para el éxito escolar si se dan las circunstancias mínimas aceptables, y de que hay que realizar un esfuerzo adicional para procurar tales circunstancias también para las niñas y los niños negros, haciendo especial hincapié a lo largo del proceso educativo en sus oportunidades y sus posibilidades de futuro. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, ha sugerido recientemente la posibilidad de que el municipio estipule como requisito para la obtención de un título de educación secundaria que el estudiante tenga aprobado un plan para su futuro, elaborado a partir de consultas con el profesorado y con los orientadores. Los niños necesitan conocer las oportunidades laborales de las que disponen, necesitan saber que hay community colleges, centros municipales de educación superior, en los que la matrícula es gratuita y que estudiar en uno de esos centros puede abrirles numerosas posibilidades de cara al futuro. Obviamente, los hijos de familias más favorecidas ya tienen esa información, pero exigir un plan constituye una forma de asegurarse de que los profesores y los orientadores educativos no se dejen llevar por sus prejuicios implícitos y no vayan a dispensar un trato inadecuado al alumnado afroamericano porque presupongan que esos estudiantes no quieren sacarse unos estudios ni trabajar.
En el terreno de la justicia penal, hay un largo historial de prejuicios que debería servirnos de seria advertencia. Sabedores de que tanto la policía como los ciudadanos de a pie pueden seguir albergando implícitamente la idea de que los hombres negros son depredadores, y sin que se pueda descartar que los agentes de policía negros tengan también sesgos implícitos, deberíamos propiciar una formación policial que informe a los agentes sobre los estudios que muestran la presencia de elevados niveles de prejuicio implícito y deberíamos instarlos a someterse a exámenes de los suyos propios. La formación debería también poner un gran énfasis en la justicia procedimental, tal como defienden los destacados penalistas Tom Tyler y Tracy Mears, de la Facultad de Derecho de Yale. Unas normas procedimentales firmes contribuyen a desactivar los efectos de los sesgos y los estigmas. Hank Aaron reconoce que él tuvo que lidiar con la tendenciosidad racial de los árbitros, que era algo que ya venía observando desde mucho tiempo atrás, y que la rehuyó en la medida de lo posible golpeando más home runs que nadie para no fiar mi suerte al criterio del colegiado. Pero los home runs son proezas deportivas que no siempre están al alcance del resto de los mortales, que sí tienen que fiar su suerte a la justicia del hombre blanco, como la llama Aaron. Convendría que consiguiéramos que esa justicia fuese mucho más auténticamente justa. Las leyes ya han hecho mucho para prevenir la estigmatización, aboliendo la segregación escolar, y legalizando la discriminación racial en la vivienda y el empleo, e integrando racialmente las instalaciones públicas. Queda trabajo por hacer, sin embargo, en el frente de la integración, pues muchos barrios y muchos centros educativos públicos siguen estando segregados de hecho. La filósofa Elizabeth Anderson ha defendido convincentemente en un libro muy relevante, The Imperative of Integration, que solo la integración en educación y vivienda pondrá realmente fin al estigma. Mi análisis apoya sus argumentos. El asco se alimenta de las ideas fantasiosas sobre los otros, y compartir la vida cotidiana común es el mejor modo de que esas fantasías salten por los aires. Centrémonos ahora en los gays, las lesbianas y las personas transgénero. La propaganda de las campañas políticas contra la igualdad de derechos de estas personas parece estar impregnada por lo que podría ser cierto asco físico, una repugnancia que guarda gran similitud con otros ejemplos de asco proyectivo. Yo estuve presente en una sala de un juzgado de Denver en 1994, durante la vista oral del caso que posteriormente se convertiría en la trascendental sentencia del Tribunal Supremo, Romer contra Evans, el día en que Will Perkins, principal proponente de un referéndum sobre la llamada Enmienda 2 que había privado a gays y lesbianas del derecho a acogerse a la protección de ciertas ordenanzas antidiscriminatorias locales, prestó declaración. Él admitió entonces que, para promover el sí en aquel referéndum, había distribuido panfletos en los que se decía que los hombres homosexuales comen excrementos y beben sangre cruda. 15 años más tarde, mientras escribía un libro sobre derecho constitucional y derechos homosexuales, estudié varios casos de literatura panfletaria distribuida a principios del siglo XXI por los contrarios a los derechos civiles de los gays y descubrí que las cosas habían cambiado poco. El siguiente es un ejemplo típico extraído de un panfleto de Paul Cameron, un destacado activista antihomosexual, titulado Consecuencias médicas de lo que hacen los homosexuales. Las prácticas sexuales típicas de los homosexuales son un relato de terror médico. Imagínense todo ese intercambio de saliva, heces, semen y diagonal o sangre con docenas de hombres diferentes cada año. Imagínense lo que es beber orina, ingerir excrementos y sufrir traumatismos rectales de forma regular. A menudo, esos encuentros tienen lugar mientras quienes participan en ellos están borrachos, colocados y diagonal o inmersos en orgías. Además, muchos se producen en lugares extraordinariamente antihigiénicos, baños, pipsous mugrientos, o, dada la frecuencia con la que viajan los homosexuales, en otras partes del mundo. Cada año, como mínimo una cuarta parte de los homosexuales visitan otros países. Gérmenes estadounidenses recientemente adquiridos viajan hacia Europa, África y Asia. Y patógenos igualmente recientes son traídos aquí desde esos continentes. Los homosexuales extranjeros visitan con frecuencia Estados Unidos y participan en estos encuentros de intercambio biológico. A las alusiones ya canónicas a fluidos corporales varios y entornos sucios, Cameron añade la idea de los viajes internacionales como fuente de contaminación, sin duda una idea que haya eco en muchos estadounidenses. Pues, bien, distanciémonos un poco y analicemos este caso concreto de asco proyectivo. Para empezar, no va dirigido a conseguir una separación total de espacios e instalaciones, aunque solo sea por la más que evidente razón de que eso sería algo imposible de hacer cumplir, dados los muchos homosexuales que siguen, en el armario. En segundo lugar, la formación del asco tiene poco que ver en este caso con una aversión general a la conducta homosexual como tal, pues las mujeres no suelen aparecer en estos folletos de propaganda del asco, y el sexo entre dos mujeres es un clásico en la pornografía dirigida a los hombres heterosexuales. En Gran Bretaña, el sexo entre dos mujeres no llegó nunca a ilegalizarse. En Estados Unidos sí lo ha estado muchas veces, pero bien puede decirse que las campañas y mensajes de odio han prestado bastante poca atención a esa opción. Es evidente que dicha propaganda tampoco va dirigida a impedir que los hombres gays practiquen sexo con mujeres o que se casen con ellas. De hecho, esa sería una buena solución desde el punto de vista del movimiento anti-gay.
Hablamos de una propaganda que caracteriza a los gays como voraces obsesos sexuales, pero no como personas que amenacen a nuestras dulces niñitas. En realidad, el intolerante desearía aquí que se interesaran más por esas chicas, y lo cierto es que las terapias de conversión, de la orientación sexual, aunque muy desacreditadas ya, continúan teniendo partidarios. Ahora bien, lo que sí que se teme de los hombres gays en esos panfletos es que sean unos depredadores sexuales potenciales, pero de hombres hetero, como pudo apreciarse en los enconados debates que suscitó en Estados Unidos la cuestión de los baños compartidos en las instalaciones de las Fuerzas Armadas. La sola mirada de un hombre gay era considerada una seria amenaza. A veces se oye hablar de otro motivo de inquietud, concretamente, el de que, casándose entre ellos, los gays de algún modo, ensucien, o mancillen, los matrimonios de sus vecinos heterosexuales. Pero esa es una idea que no puede entenderse si no se piensa en términos de toda una serie de conceptos irracionales de estigma y contaminación. No puede llegar nunca a ser realmente una idea moral coherente, pues las mismas personas que la expresan no tienen luego problema alguno con que las leyes permitan que los delincuentes y hasta quienes cometen abusos a menores puedan casarse. ¿Qué ocurre realmente en estos casos? Es posible, claro está, que haya personas que tengan objeciones morales al contacto homosexual o a los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero lo lógico sería que ello las llevara a evitar esa clase de contacto y de matrimonios, a aconsejar a sus hijos para que no siguieran esas prácticas y a integrarse en grupos religiosos que compartieran esas creencias. Al menos, así es como la gente gestiona normalmente sus objeciones morales a otras formas de inmoralidad, como la corrupción financiera o el incumplimiento de las obligaciones económicas. Esas objeciones morales, sin embargo, no explican la angustia y el asco con el que se han abordado históricamente la orientación sexual y la identidad de género. Muchos judíos y cristianos no aprueban los matrimonios interreligiosos y aconsejan a sus hijos que no se casen con alguien de otra confesión, pero no tiene por qué haber asco en esa actitud, a menos que la persona en cuestión sienta ya algún asco racial o antisemita previo. Entonces, ¿por qué suscita asco la idea del matrimonio homosexual? Parece ser que el asco proyectivo sobre los hombres gays en particular y sobre las personas LGBT en general tiene una parte de angustia por la repugnancia que producen los fluidos corporales y la sexualidad. Los hombres gays, por el hecho mismo de que su sexo no es con fines procreativos, parecen más sexuales que otras personas, aun cuando la mayoría de los actos sexuales de estas otras también sean, claro está, no procreativos, y simbolizan así los miedos que muchos estadounidenses sienten ante la presunta naturaleza animal, incontrolable del deseo sexual. Pero, también en parte, ese asco es una angustia ante la novedad, ante lo misteriosamente no convencional. En momentos de turbulencia y de cambio moral y cultural, la gente necesita trazar líneas nítidas de separación y rechazar todo aquello que diverja de los patrones previamente aceptados. Ahora que los gays y las lesbianas llevan unas vidas prósperas y productivas en todas las regiones de nuestro país y que, con ello, disipan con su mera presencia y su implicación constructiva en comunidades locales de muchos tipos la repugnancia que antes provocaban, un nuevo objeto de angustia por asco ha saltado a un primer plano, las personas transgénero que quieren usar el baño que usan las personas del género que ellas han elegido. Es demasiado pronto para disponer de estudios fiables sobre la presencia del asco proyectivo en esta clase de fenómenos, pero seguramente es bastante significativo que su foco central de atención sean los baños y lavabos. Y el hecho de que esas angustias no tengan sentido es un síntoma muy indicativo de que proceden de algún otro lugar más profundo. ¿Por qué digo que no tienen sentido? Porque una persona con aspecto de mujer jamás molestaría a nadie si entrara en un baño de señoras, donde las demás usuarias no tendrían modo alguno de observar su anatomía genital. Simplemente, se parecería a ellas, lo cual no deja de ser la intención y el empeño iniciales de esa persona. Solo alguien que se pareciera claramente a un hombre podría inquietar a las usuarias de ese baño de señoras. Pero es precisamente esto último lo que los activistas antitrans quieren exigir por ley, que una persona que ha realizado ya la transición de mujer a varón sea obligada a usar el lavabo de señoras. Este caso, pues, recuerda al de la animosidad anti-gay que ya hemos comentado aquí, implica un miedo al cambio, un deseo de hacer cumplir unos límites tradicionales y un retraimiento físico ante la presencia de personas vulnerables que, si no es un caso claro de asco proyectivo, es algo bastante análogo. Se trata de una reacción completamente distinta de una objeción religiosa o, siquiera, moral. Los tres casos que he mencionado aquí implican asco, pero no el asco simple que nos induce a evitar el contacto o la visión de las babosas o de las cucarachas. Es un asco más peligroso, pues propicia una oposición a la igualdad de derechos civiles o incluso motiva que se produzcan delitos de odio por culpa del miedo subyacente, a los cuerpos, a la animalidad y al cambio mismo, que da pie a ese asco. ¿Por qué hablar ahora del asco? O bien los delitos de odio han aumentado realmente o bien lo que ha crecido han sido las denuncias de tales delitos. En cualquier caso, hay una mayor concienciación sobre ese problema social. En parte, esta mayor preocupación podría deberse a las señales enviadas desde la derecha alternativa, la alt-right, un movimiento de influencia reciente que muestra una actitud ciertamente permisiva con el sesgo y que, de hecho, ni siquiera considera que exista.
Por las calles de Charlottesville, en 2017, se exhibieron estereotipos degradantes que hacía tiempo que la gente se preocupaba por ocultar. Hay una parte de todo este fenómeno que podría tener una explicación sutilmente diferente. En un estudio de la violencia contra las lesbianas y los gays, Gary David Comstock descubrió que la causa de que se elija a esas personas como blanco no es ningún odio arraigado, sino simplemente la creencia, en muchos casos, de unos jóvenes ebrios con ánimo pendenciero y ganas de armar jaleo, de que a la policía no le importan esas personas y, por lo tanto, de que pueden agredirlas con total impunidad. Eso significa que la influencia de la derecha alternativa podría estar dejándose sentir de un modo ligeramente distinto, como si estuviera enviando a los potenciales agresores señales de que se está produciendo una cierta relajación de la protección pública que hasta ahora amparaba a los grupos más vulnerables. En estos momentos, sin embargo, son personas contra las que, de pronto, se puede expresar agresividad impunemente. El hecho de que el presidente Trump no condenara a los grupos de odio que se manifestaron aquel día entraña un grave peligro. Lo que sabemos acerca de los sesgos implícitos, la presión de grupo y las cascadas, nos indica que el odio es Madebel. La mayoría de las personas que participan en manifestaciones de odio, e incluso en delitos de odio, no son gente que haya estado comprometida de por vida con semejantes movilizaciones, son personas que tanto podían haber seguido ese camino como otro distinto y que pueden radicalizarse, por la presencia de ciertas señales de permiso y aprobación de esos comportamientos y actitudes. En cualquier caso, disponemos ya de datos más que suficientes de que los delitos por prejuicio son un gran problema social y que nuestra tan cacareada era posracial no ha llegado todavía. De todos modos, de mi explicación del asco, que liga a este con el miedo a la viscosidad y a la vulnerabilidad de nuestra naturaleza física corporal, cabría deducir un diagnóstico adicional de ese rebrote de los prejuicios. Cuando las personas se sienten muy inseguras, arremeten contra los vulnerables y los culpan de sus problemas convirtiéndolos en chivos expiatorios. Ahora podemos añadir a todo lo anterior que la tendencia de esas personas a proyectar su asco hacia afuera probablemente crecerá en la medida en que su propia sensación de vulnerabilidad física y de mortalidad aumente. El asco siempre es específico y se combina con pensamientos de temores muy definidos, pero saber que el asco tiene que ver con el miedo y que está impulsado por una constelación de temores concretos hace que sea plausible suponer que la necesidad de que exista un grupo destinatario de ese asco y la intensidad de la estigmatización por el asco proyectado sobre ese grupo se incrementarán, ceteris paribus, en épocas de inseguridad general. Ser conscientes de ello debería movernos a redoblar los esfuerzos dedicados a escrutar los prejuicios y sesgos ocultos, y no tan ocultos, presentes en nuestra política. Y las iniciativas dirigidas en positivo a contrarrestar el asco y el estigma. Recordemos la utopía que Walt Whitman proponía en el sentido de que exaltáramos nuestros propios cuerpos y, con ello, sus semejantes, de otros hombres y mujeres. ¿Se deduce de tal propuesta alguna estrategia que pueda seguir la democracia? Es evidente que la guerra contra el asco debe librarse, sobre todo, en la familia, en la escuela y en el ámbito general de la crianza de los menores. La integración educativa superadora de ejes de diferencia problemáticos sirve muchísimo para ayudar a las personas a ver que los otros cuerpos, diferentes al suyo, no son monstruosos, sino plenamente humanos, pero eso solo funcionará si los centros educativos y el profesorado velan porque no se produzcan casos de abuso escolar y cultivan un ambiente de inclusión y respeto. Ya he comentado que, en lo que respecta a la raza, la integración genuina en los ámbitos de la vivienda y la educación es una necesidad urgente. El hecho de que cualquier familia pueda tener hijos o hijas que sean gays, lesbianas o transgénero ayuda a que la tarea de la integración sea menos complicada. Para ello, básicamente se necesita animar a los jóvenes a salir del armario, ante sus familiares y sus compañeros de clase. Seguramente, el hecho de que tantos hayan dado ya ese paso es uno de los factores más importantes que explican el cambio generalizado, y muy relacionado con la edad, que ya hemos visto en temas como los matrimonios homosexuales o el uso de los baños públicos. Pero los niños no están tampoco libres de prejuicios cuando llegan a la escuela y las iniciativas dirigidas a erradicar el abuso escolar y la estigmatización de unos alumnos por otros son elementos cruciales para el éxito de cualquier programa de integración. Internet y las redes sociales plantean hoy numerosos peligros, pues permiten un acceso muy fácil a mensajes y a miembros de grupos de odio, al tiempo que propician que se evite el contacto con otros mensajes más positivos. Por suerte, la televisión y el cine brindan mejores posibilidades. La comedia es un género especialmente valioso como arma contra el asco porque, ya desde tiempos de Aristófanes, ha girado en torno a un motivo último de reconciliación de las personas con sus propios cuerpos. Si podemos reírnos de todas esas cosas ridículas que hacen nuestros cuerpos, será mucho más difícil que percibamos con angustia los cuerpos de las personas de las minorías. A través de la comedia televisiva, por ejemplo, personas que creían que no conocían a ningún gay o a ninguna lesbiana pueden hacerse amigos virtuales de personajes como Will, Grace, Karen y Jack, y aprender que los hombres gays siguen diferentes caminos unos de otros, que pueden ser amigos cariñosos de las mujeres, mejores, en muchos casos, que los hombres heterosexuales, y que no pretenden la desintegración de la sociedad. Incluso Jack, un buscador compulsivo de placer, quiere mucho a su hijo. O pueden reconocer,
viendo Modern Family, verdades como que las familias actuales son multiformes, que las parejas homosexuales quieren a los hijos y se preocupan por ellos, o que el amor, la resiliencia y el humor son más importantes que lo más o menos tradicional que sea la apariencia de la unidad familiar misma. Por su parte, en este punto de nuestra evolución social, la concienciación en materia de raza requiere tanto de tragedias como de comedias, y lo cierto es que la mayoría de la ficción televisiva y cinematográfica de calidad ya no es ese humor falsamente blanco de la hora de Bill Cosby, sino que recorre ese espectro intermedio entre la tragedia y la comedia. Ahí están los ejemplos de The Wire, Orange is the New Black y películas como la oscarizada Moonlight, cinta, esta última, que aúna los tipos de exclusión aquí mencionados. Hollywood ha sabido abordar mucho mejor la orientación sexual que la raza hasta el momento, pero, por lo menos, las cosas están empezando a cambiar. Parece del todo contraproducente valorar la posibilidad de recortes de la financiación federal de las artes y las humanidades cuando sabemos de su capacidad para unir a las personas superando divisiones que, en muchos casos, las redes sociales contribuyen a agravar. Lo cierto, y aquí está el meollo del asunto, es que estos nuevos medios de comunicación de masas pueden unirnos más con nosotros mismos.